Los ovnis y la sangre. En páginas anteriores no solo relacionábamos el fenómeno ovni con lo que veníamos llamando los dioses, sino que lo identificábamos totalmente. Es decir, que los que hoy se nos manifiestan en los misteriosos ovnis son los mismos que en épocas pasadas se manifestaban a nuestros antepasados como dioses. Abre paréntesis. A veces a bordo también de máquinas volantes, tal como nos dicen muchas historias antiguas, cierra paréntesis, exigiéndoles adoración y sacrificios. Pues bien, en línea con esta identificación nos encontramos con otro hecho que no puede menos que llenarnos de pasmo después de lo que hemos visto en párrafos anteriores. El hecho irrefutable es el siguiente. Los ovnis acostumbran con cierta periodicidad a llevarse determinadas vísceras y sobre todo grandes cantidades de sangre que extraen de animales, preferentemente vacas y otros, que previamente han sacrificado en granjas. Estas carnicerías que siempre suceden durante la noche han ocurrido prácticamente en todo el mundo y las autoridades de unos cuantos países, avisadas por los ganaderos perjudicados, han intervenido activamente para tratar de dar con el causante de las matanzas, sin que nunca hayan llegado a dar una explicación convincente. El hecho de que nosotros relacionemos estas muertes con los ovnis no proviene de deducciones o de la falta de una explicación convincente por parte de las autoridades, sino por haber investigado personalmente unos cuantos hechos de esta índole y por haber escuchado los testimonios de testigos presenciales. El lector que por primera vez tenga noticias de esta extraña cualidad de los ovnis, que lo hace en cierta manera semejante al legendario Drácula, pensará inmediatamente que se trata de una leyenda más. Dejando a un lado a Drácula, abre paréntesis, de cuyo aspecto legendario habría mucho que hablar, cierra paréntesis, nos encontramos ante hechos para cuya investigación no hay que acudir a tradiciones orales o a viejos libros, sino que lo único que hay que hacer es tomarse el trabajo de leer ciertos despachos que las agencias de noticias publican de vez en cuando en los periódicos. Y quien ante un hecho tan extraño quiera convencerse, tiene que hacer lo que hizo el autor, que en cuanto apareció la primera noticia en el periódico acerca de misteriosas muertes de animales, abre paréntesis, que mostraban extrañas heridas en el pescuezo y en la cabeza y estaban totalmente desangrados, cierra paréntesis, salió hacia aquella montaña a investigar los hechos personalmente. Y no solo fui capaz de oír testimonios, sino que pude fotografiar vacas que habían sido matadas aquella misma noche por los ovnis y que tenían las heridas características de esta clase de muertes. Las muertes y el desangramiento de animales por parte de los ovnis son un hecho totalmente admitido por todos los buenos investigadores del fenómeno. Y en Estados Unidos incluso llegó a publicarse una pequeña revista titulada Mutilation, dedicada exclusivamente a catalogar todos estos fenómenos. En dicha revista se limitaban casi exclusivamente a hechos ocurridos en Estados Unidos, pero es de sobra conocido que tales matanzas ocurren en la actualidad en todos los continentes y en algunas naciones como Francia, Brasil y Sudáfrica, entre otras. Hay informes muy detallados, frutos de largas investigaciones. Comprendo la extrañeza y hasta la duda que un hecho como este pueda producir en todos aquellos lectores que nunca habían tenido noticias de semejantes hechos. Pero en este, como en casos semejantes, lo sabio no es cerrarse ante la realidad negándola y desinteresándose de ella. Lo sabio es investigar a fondo sin miedo y sin prejuicio y dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. No hacerlo así es exponerse a permanecer en el error. Desgraciadamente, esto es lo que ha pasado a la humanidad y lo sigue pasando en cuanto a creencias sagradas y en cuanto a muchas otras creencias que tienen que ver con la razón de ser y con la explicación de la vida humana. Al admitir ciertas verdades como inviolables y como absolutamente ciertas, nos cerramos automáticamente a la investigación de otras posibilidades que podrían explicar la vida y toda la realidad del universo de una manera diferente a como la explican esas creencias sagradas y esas verdades inviolables. Ordinariamente, los que viven bien gracias a estas creencias sagradas, entre paréntesis, los líderes religiosos, o a esas verdades inviolables,
abre paréntesis, algunos profesionales y científicos, cierra paréntesis, son los que con mayor violencia se oponen a todas estas investigaciones y explicaciones nuevas, porque podrían dar al traste con sus posiciones privilegiadas. Y si las matanzas de animales no son admitidas de buena gana, mucho menos es admitido que los ovnis en algunas ocasiones se atrevan a desangrar a humanos, y no es admitido porque, en general, los hechos de esta índole son menos abundantes en nuestros días, y cuando tienen lugar suelen ser realizados de una manera muy discreta y en regiones apartadas, llegando difícilmente al conocimiento del gran público. Enseguida hablaremos sobre esto. Permítaseme esta autocita sacada de un libro mío inédito, titulado 60 casos de ovnis, que no ha podido ver la luz pública por culpa de la irresponsabilidad de un editor. El lector tendrá que tener en cuenta que cuando escribí lo que a continuación transcribiré, todavía no había llegado a las claras conclusiones a las que llegué varios años más tarde como resultado de mi intensa investigación del fenómeno ovni en toda su profundidad. Para mí no hay duda de que algún tipo de los llamados extraterrestres son la causa de las miles de muertes y desapariciones de todo tipo de animales, tanto domésticos como salvajes. No sé por qué lo hacen, pero sí estoy seguro de que ellos son los carniceros. Alguien preguntará que cómo puede saber que los animales salvajes son matados también por los tripulantes de los ovnis, y tiene toda la razón para hacerlo. Ciertamente el coyote muerto que vi en un campo en las afueras de la ciudad mexicana de Querétaro no me lo dijo, pero yo pude deducirlo por muchas razones. Querétaro, a unos 200 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, es una ciudad en la que en tiempos pasados y también en nuestros tiempos han ocurrido cosas extrañas más o menos relacionadas con los ovnis. Un día de 1975, un joven de clase muy humilde me dijo que 2 meses antes, al anochecer, había visto pasar por encima de su casa, abre paréntesis, en los límites de la ciudad, cierra paréntesis, un ovni a muy baja altura y muy despacio. Excitado por la visión, comenzó a correr, siguiendo la trayectoria del ovni, que descendió en una profunda quebrada en las afueras de la ciudad, no lejos de su casa. Cuando llegó al borde de la quebrada vio un gran objeto lenticular posado en el suelo, que emitía una fantástica luz blanca. Atemorizado ante lo que estaba viendo, se agachó entre unos arbustos y desde su escondite pudo ver a varios enanos con una especie de linternas en sus manos. Emitían unos haces de luz muy finos y concentrados, y los enanos se divertían mucho cortando con los haces de luz los tallos de las diversas plantas. Cortaban una tras otra con gran entusiasmo. Pasado un tiempo, mi amigo, que había permanecido totalmente inmóvil entre los arbustos, vio como la luz del objeto cambió de color y a los pocos instantes notó que comenzaba a elevarse muy despacio, balanceándose repetidamente a unos 5 metros por encima del terreno, hasta que salió disparado hacia el cielo. En uno de estos balanceos golpeó un gran cactus y lo derribó. Cuando varios veces más tarde fui con el joven al mismo sitio para que me contase los hechos sobre el terreno, le dije que me indicase el lugar donde había sido derribado el cactus. Fuimos y efectivamente allí estaba, un gran nopal derribado y medio seco. A pesar del tiempo que había pasado y sin dificultad alguna, pudimos ver en el medio de la quebrada las huellas redondeadas de más de un aterrizaje. Más tarde, en su casa, el joven me dio partes de piedras fundidas que él había recogido entre las huellas del aterrizaje. Cuando aún estaban calientes, las metió en un frasco, y al cabo de un tiempo al interior del mismo se había recubierto de un polvo amarillento que parecía azufre. Todas estas circunstancias son más o menos comunes en muchos otros descensos ovnis, pero lo que resultó nuevo para mí fue el coyote medio disecado que descubrí bastante cerca de uno de los aterrizajes. Lo que atrajo mi curiosidad fueron ciertas extrañas circunstancias que se podían apreciar en los restos del animal. Lo más extraño era que todo el cuerpo estaba retorcido, como se retuerce un trapo para sacarle el agua, y a pesar de ello los huesos no estaban rotos. También me llamó la atención que ni bajo del cuerpo del animal ni en los alrededores se podía ver hormiga ni insecto alguno, cuando buena parte de la carne del animal estaba aún adherida a los huesos.
aunque se había secado de una manera extraña, sin corromperse y sin desintegrarse tal como es común en los animales que mueren en el campo. Para confirmar mi sospecha acerca de la causa de la muerte del coyote, mi amigo me dijo que en la otra parte del monte había un esqueleto de tlacahuache, abre paréntesis, una especie de zarigüeya, cierra paréntesis, que presentaba las mismas características y que curiosamente estaba también muy cerca de las huellas de otro aterrizaje de un ovni. En cuanto a las muertes de animales domésticos por los tripulantes de los ovnis en los años 1974 y 1975, tuvieron lugar en Puerto Rico muchos casos que fueron investigados por mí y por muchas otras personas interesadas en estos temas. Durante el mes de septiembre de 1974 hubo en toda la isla, pero especialmente en el oeste y en el suroeste, una verdadera oleada de avistamientos. Una mañana escuché por la radio que en una pequeña granja habían aparecido muertos de una manera muy extraña unos cuantos animales. Si no recuerdo mal, eran 2 cerdos, 2 gansos, 2 novillas y varias cabras. Cogí mi automóvil y fui al lugar inmediatamente. Los animales tenían las heridas típicas y además algo que llenaba de pasmo a su atribulado dueño. No habían trazas de sangre en ninguno de ellos, a pesar de que las heridas que tenían eran profundas, y a pesar de que los gansos eran blancos como la nieve y cualquier herida de sangre se hubiese notado enseguida. Durante los próximos días, los periódicos continuaron informando de más animales muertos en la misma región, sin que se pudiesen explicar las causas. Fui al campo en varias ocasiones para investigar los hechos y me encontré con que los dueños de la granja estaban intrigados por la muerte de sus animales, tanto como de las luces que por la noche se veían en el cielo. Alguno de ellos me dijo que se parecían a las luces giratorias que los coches patrulla de la policía llevan en la parte superior. En uno de mis viajes pude ver a lo lejos una vaca blanca y negra tendida en mitad de un campo. Salí del coche y me dirigí hacia ella, aunque la labor de llegar no fue nada fácil. La vaca tenía las típicas heridas en el cuello y en la cabeza. Le habían sacado la piel de un lado de la cabeza, como si la hubiesen hecho con un bisturí de precisión. Le faltaba además la entrada de uno de los orificios nasales, aunque no había absolutamente nada de desgarramiento. A pesar de que parte de la cabeza era blanca, no se veía ni una gota de sangre por ningún sitio. El campesino que me acompañaba no acababa de explicarse qué podía haber dado muerte a aquella vaca. Me contó que aquella misma noche había oído a los perros ladrar furiosamente y una anciana ciega que vivía en los lindes de aquel campo me dijo que aquella noche el ganado que normalmente se queda a dormir a la intemperie no la había dejado dormir porque estaba como alocado corriendo de un sitio a otro. Abre paréntesis. Es de notar que por este mismo tiempo sucedieron en Puerto Rico muchos otros extraños fenómenos, como la aparición de raros animales de gran tamaño, grandes explosiones misteriosas en el aire, apariciones de vírgenes y santos en diversos pueblos, imágenes religiosas que sangraban o lloraban, milagros en el santuario de Nuestra Señora, desaparición de personas de una manera muy misteriosa, etc. Para mí, todas estas cosas, aunque aparentemente no tienen nada que ver, están muy relacionadas y más aún que relacionadas. Se puede decir que proceden de una misma causa. Cierra paréntesis. Volvemos al libro actual. Hasta aquí el texto de mi libro nunca publicado. No sé si el lector habrá caído en la cuenta de leer las anteriores citas de la Biblia, que hay vísceras como los pulmones, el corazón, el estómago o los intestinos, o miembros como la cabeza y las patas, que apenas son nombrados alguna que otra vez, abre paréntesis, note el lector que he puesto una muy pequeña parte de los textos dedicados a este tema, cierra paréntesis, y que cuando son nombrados con frecuencia se ordena que sean quemados fuera del campamento, y sin embargo los riñones y la envoltura de los riñones y del hígado son mencionados constantemente y sin excepción en todos los sacrificios. Lo mismo que se puede decir del sebo o grasa y sobre todo de la sangre. Abre paréntesis. No comas nunca la grasa ni la sangre. La grasa y la sangre son para Yahvé. Deuteronomio 12, cierra paréntesis. Pues bien, solo como anécdota curiosa, tendremos que decir que ha habido casos donde los ovnis, además de llevarse la sangre del animal, cosa que siempre hacen, se han llevado precisamente estas vísceras en las que tanto énfasis se hace en Levítico. Uno de estos casos, al que ya he hecho referencia en otro lugar,
le ocurrió en la década de los años 50 a una campesina boliviana. Cuando se acercó al aprisco en el que tenía guardadas sus ovejas, en un lugar muy apartado del monte, vio con asombro cómo un ser de baja estatura y que tenía en su espalda como una caja estaba matando una por una sus ovejas, a las que les extraía mediante una pequeña incisión solo una parte de los riñones que guardaba en una especie de bolsa de plástico. La campesina, atemorizada ante lo extraño del caso, pero defendiendo lo que era suyo, la emprendió a piedradas con el extraño visitante. Este, al verse descubierto, abandonó enseguida su tarea y comenzó a elevarse en vertical, al parecer impulsado por un chorro que salía desde la caja que tenía en la espalda. Aunque es muy cierto que con unos pocos casos no se puede probar nada, sin embargo está fuera de toda duda el hecho de que los tripulantes de los ovnis, al igual que los dioses de la antigüedad, tienen una extraña afición por las entrañas de los animales y sobre todo no pueden disimular su interés en la sangre tanto de animales como de humanos. John Keel refiere el caso de una ambulancia que transportaba en el estado de Ohio en Estados Unidos un cargamento de sangre humana y que fue repetidamente asediada por un ovni que mediante una especie de grandes pinzas intentó elevarla en el aire. El chofer, en medio de los críticos histéricos de una aterrada enfermera, aceleró todo lo que pudo hasta que la presencia de otros vehículos hizo desistir al ovni de sus intentos. Como resumen a todo esto, diré que en tiempos pasados, de la impresión de que tanto Yahvé como los demás Elohim lograron convencer a los pueblos primitivos para que les ofreciesen sacrificios de animales. En nuestros tiempos, ante la imposibilidad de convencer a los pueblos civilizados para que sigan ofreciendo esos sacrificios, abre paréntesis, de los que indudablemente sacan algún beneficio, cierra paréntesis, da la impresión de que ellos mismos hacen directamente los sacrificios, buscando en la granja las víctimas para sí mismos y reservándose para sí, como antaño, algunas vísceras determinadas, y sobre todo la sangre de la que parece sacan algún principio vital, alguna droga placentera o alguna energía que hay. Hoy, como entonces, les es necesario para mantener la forma física que adoptan para comunicarse con nosotros o para materializarse en nuestra dimensión.